Muy bien, buenas tardes, bienvenidos sean. Vamos a comenzar, ¿sí? El día de hoy con esta masterclass de devolución de saldos a favor. Esto más bien nos encamina un poco a estar hablando aquí específicamente de saldos a favor, ¿sí? Específicamente nos vamos a detener un poco en los sueldos y salarios. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a checar un poco de cómo se origina un saldo a favor y sobre todo algunos quitarles alguna mala información que por ahí tienen. Bien, el saldo a favor definitivo de la declaración anual se crea pues en la propia declaración anual al momento de presentarse. ¿Por qué se puede suscitar este saldo a favor? Bien, existen varias formas en las que podemos nosotros ocasionar un saldo a favor. ¿Cómo? Por pagos provisionales en exceso, es decir, que nuestros propios pagos provisionales que hayamos realizado a lo largo del año, ¿sí? Al momento de computarlos en la declaración anual, ¿sí? Pues excedan al impuesto a pagar. Y esto por algunas deducciones que pudiéramos tener de última hora, ¿sí? En los últimos meses del año, ¿sí? Que pudieran ocasionar este tipo de saldo a favor. Ahora, otra de las cosas que no juegan mes a mes en las deducciones de los sueldos y salarios, ¿sí? Son lo que es las deducciones personales. ¿Estamos? Las deducciones personales, como ya sabemos, pues son las colegiaturas, ¿sí? Los anteojos, los servicios médicos, ¿sí? Y hospitalarios, ¿sí? Vamos a tener también lo que son los seguros de vida, los seguros funerarios, ¿sí? Y las aportaciones al Afore que vayamos teniendo. Todo esto, pues, nos va ocasionando deducciones adicionales y también esto nos puede ocasionar un saldo a favor, ¿sí? Otra cosa es los intereses hipotecarios, los intereses reales. ¿Qué son los intereses reales? Bueno, de restarle la inflación a los intereses es lo que nosotros vamos a obtener en deducción adicional. Pero generalmente erróneo, muchas personas y sobre todo aquellas que no son contadores, piensan y comentan que el saldo a favor es ocasionado, o más bien el saldo a favor se refiere a que el gobierno les regresa dinero de esos gastos que hicieron. Continuamente conmigo se acercan personas, ¿sí? Y me dicen que quieren solicitar su reembolso porque alguien les dijo que el dinero de los créditos hipotecarios lo regresaba el gobierno, y no es así. Nosotros ya debemos de saber que no es así, sino que lo que es los intereses reales pagados por un crédito hipotecario pueden ocasionar un saldo a favor. ¿De acuerdo? Entonces, eso es uno de los puntos que vamos a tener por ahí. Entonces, una vez habiendo determinado nuestro saldo a favor, ¿sí? Por la mecánica del cálculo anual, ¿sí? Generalmente las personas físicas tienen derecho a la solicitud de su saldo a favor a través de la declaración anual. ¿De qué forma? Y lo establecemos de la siguiente manera. Cuando el saldo a favor no supera los 15,000 pesos, ¿sí? Cuando el saldo a favor no supera los 15,000 pesos, ¿de acuerdo? Se podrá solicitar únicamente con la contraseña, es decir, lo que nosotros conocemos como CIEC. No es necesaria la firma electrónica, no es necesario firmar la declaración anual con esta firma, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos va a solicitar? Únicamente nos solicitaría la clave interbancaria de la persona, del contribuyente, y una cuenta, o sea, que obviamente esa cuenta esté a nombre de el contribuyente, es decir, la clave interbancaria de una cuenta que esté a nombre del contribuyente. ¿Estamos? Ahí tenemos el primer punto. Habiendo puesto estos datos, damos se llama la devolución automática, que en teoría
la autoridad nos debe de estar respondiendo de entre 5 a 10 días hábiles. ¿Estamos? De 5 a 10 días hábiles nos contesta la autoridad. Si es procedente la devolución, nos estará realizando el depósito casi de inmediato. Si nos la rechaza, entonces nos dará observaciones de por qué es el rechazo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué puede ser el rechazo? Bueno, porque algunas deducciones no nos coinciden. ¿De acuerdo? En ese caso, si nosotros tenemos la comprobación de las deducciones, ahorita vamos a ver qué es lo que se hace en general con todas las devoluciones que son rechazadas. ¿De acuerdo? Otra de las situaciones más comunes es que nos dice que el empleador, en caso de ser sueldos y salarios, no pagó las retenciones y por eso se niega. ¿De acuerdo? En ese caso, cuando dice que el empleador nos está, que el empleador no realizó el pago y por eso nos está negando la autoridad la devolución de nuestros impuestos, entonces forzosamente tenemos que acudir a la PRODECON porque esto no es un acto legal por parte de la autoridad. Sin embargo, lo sigue haciendo, pero te obliga a ir a lo que es la PRODECON y la PRODECON interviene y autoriza y obliga al SAT a devolverte el saldo a favor. Cuando marca, ¿sí?, que por razones de que el empleador, ¿sí?, no ha pagado el impuesto retenido correspondiente, que le haya retenido el contribuyente y que no lo pagó, ahí es esa razón. Entonces, ahí es donde debemos acudir a la PRODECON. ¿De acuerdo? Entonces, ya existirán algunas otras razones por las cuales rechace. Por ejemplo, un rechazo es de que probablemente la clave interbancaria que hayamos colocado no corresponde al propio contribuyente que solicita la devolución. Ese es otro punto. ¿De acuerdo? Y generalmente también nos tiene que mostrar si existen diferencias entre deducciones e ingresos, nos mostrará cuáles son los datos que tiene el propio SAT. ¿De acuerdo? Pero esto no significa que ya esté todo perdido. ¿Sí? Si existe un rechazo por parte de la autoridad, nosotros tenemos hasta 5 años para reclamar el saldo a favor. 5 años. Entonces, eso nos dice que nosotros podemos solicitar, ¿sí?, un saldo a favor hasta de 5 años atrás. ¿De acuerdo? Entonces, no hay una fecha tan cercana de límite para poder solicitar un saldo a favor. Pero una vez que nos rechaza la declaración anual, la devolución automática, ya no podremos solicitar una devolución automática de nuevo. Tenemos que solicitarlo de forma manual. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda o comentario que tengan hasta aquí respecto a lo que es la devolución de saldos a favor, a lo que son los puntos básicos antes de pasar a lo que es la devolución manual? Ok, ahorita vamos a ver, Evelyn, ahorita vemos cómo se realiza la devolución manual, ¿de acuerdo? Entonces, sí queda claro los puntos que debemos de analizar a la hora de realizar una devolución automática. Ahora, si nuestro saldo a favor es forzosamente superior a los 15,000 pesos, ahí sí tenemos que aplicar la firma electrónica sí o sí. Si no, no nos van a devolver. ¿De acuerdo? Necesitamos la firma electrónica. En saldos superiores a 15,000 pesos, para que lo haga el SAT de manera automática, ¿sí?, va a necesitar la firma electrónica forzosamente. Alma, sí, solamente pueden revisar con las retenciones en sus nóminas, sí. Y para eso también existen los visores de nómina. Sí, vamos a ver dónde se encuentran localizados. Enseguida les muestro. Entramos a la página del SAT. Entramos aquí en ver más en las declaraciones. Y aquí se encuentran los visores. Podemos ver los visores de deducciones personales.
para saber cuáles son las deducciones personales que ya tenemos precargadas, y el visor de comprobantes de nómina para el trabajador. Que este visor de comprobantes de nómina para el trabajador debería de coincidir con la declaración anual y debería de coincidir con el visor de comprobantes para el patrón. ¿De acuerdo? Entonces ahí podemos echar un vistazo en caso de que tengamos alguna diferencia y sobre todo compulsarlo contra los ingresos del cual nosotros tenemos conocimiento en caso de que la empresa nos entregue algún tipo de comprobante acumulado de nómina. Que el comprobante acumulado de nómina no es obligatorio, pero si el trabajador quiere lo puede solicitar, ¿de acuerdo? Entonces, ya quedamos. Saldos menores a 15,000 pesos con la pura contraseña, lo que conocemos como la SIEC, ¿de acuerdo? Saldos superiores a 15,000 pesos, necesitamos forzosamente la firma electrónica. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si nos rechaza nuestra devolución? ¿A dónde podemos recurrir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y sobre todo, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Para solicitar la devolución manual, entonces ahí sí, forzosamente, vamos a necesitar nosotros la firma electrónica. ¿De acuerdo? Ahí sea cualquier saldo, si nos vemos en la necesidad de solicitar una devolución manual, sí vamos a necesitar la firma electrónica. Primero, ¿cómo yo puedo checar el estatus de mi devolución automática? Primero, en el apartado de devoluciones y compensaciones, le damos aquí ver más. Estamos hablando de devolución automática, ¿de acuerdo? Aquí nosotros podemos checar lo que es la devolución automática 2021. La devolución automática del 2021, aquí la vamos a poder checar. La que vamos a presentar ahora en 2022, aquí la podemos checar. ¿De acuerdo? Y aquí en consulta tu devolución, ¿sí? Podremos checar las devoluciones automáticas de periodos anteriores. El 2021 ya está aquí el menú, ¿sí? Y aquí podemos checar en consulta tu devolución en caso de que nosotros hayamos presentado cualquier otra declaración de años anteriores, aquí lo podemos checar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, que necesitamos hacer una devolución manual. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cuáles son los plazos para solicitar una devolución automática? Ojo con esto. Únicamente se puede solicitar devolución automática del ejercicio inmediato anterior. Es decir, ahora en 2022, la única que podemos solicitar en devolución automática es la del 2021. Hasta o siempre y cuando la presentemos antes del 31 de julio de este año. Si la presentamos después del 31 de julio, aunque seleccionemos ahí que devolución automática, vamos a tener que solicitarla de forma manual. Porque también son casos que luego se me presentan que me dicen, oiga, contadores, que solicité la devolución, presenté la declaración el 30 de agosto y no me ha llegado. Entonces ya les digo que pues ya forzosamente tiene que ser por medio de devolución manual. Esto quiere decir que si ustedes presentan una declaración ahorita del 2020, 2019, 2017, 2016, ¿sí? En estos momentos, ¿sí? Como ya pasó, entonces forzosamente si tuvieran saldo a favor lo tienen que hacer por medio de una devolución manual. ¿De acuerdo? Y para la del ejercicio anterior, que es la del 2021, que se presenta ahora en abril, si presentamos la declaración antes del 31 de julio, ya sea normal o complementaria, entonces tenemos al 31 de julio, si la presentamos antes de eso, la podemos solicitar de manera manual. Si no, ya posteriormente tendría que ser de forma, perdón, la podremos solicitar de forma automática, si no, ya después de eso tendrá que ser forzosamente de forma.
¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre eso? Ahora sí, vamos a ver qué necesitamos para nuestra devolución manual. Primero, accedemos al portal del SAT. Le damos en ver más. ¿De acuerdo? Y solicitamos aquí, vamos a ir al menú, solicita tu devolución. Aquí lo podemos ver, solicita tu devolución, ¿de acuerdo? Una vez que vayamos a solicita tu devolución, le damos en iniciar y vamos a ingresar ya sea con la contraseña o con la firma electrónica, cualquiera de los dos métodos. ¿De acuerdo? E inmediatamente nos aparecen los datos del contribuyente. ¿Sí? De dónde es, el teléfono del domicilio fiscal, el teléfono celular, y nos pregunta que si los datos que vemos en la pantalla son correctos. Si sí, le daremos en siguiente. ¿De acuerdo? Posteriormente a eso, nos aparece, ¿sí?, el apellido materno, paterno y el nombre. ¿De acuerdo? Y nos dice que cuál es el origen del saldo a favor. Perdón, cuál es el origen de la devolución. Y vamos a seleccionar saldo a favor. ¿Qué tipo de trámite? El 115 personas físicas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el suborigen del saldo? Hay que ponerle siempre en otros. ¿Y qué información adicional? De preferencia hay que colocar el régimen principal de la persona. El principal. Si el principal es sueldos y salarios, hay que ponerle sueldos y salarios, sino actividad empresarial o arrendamiento. ¿De acuerdo? Esto aplica por todos los regímenes, no únicamente para asalariados. ¿De acuerdo? Luego, después de eso, nos va a preguntar qué tipo de periodo estamos solicitando. ¿De acuerdo? En este caso, si vamos a solicitar una devolución manual del 2021, pues seleccionaremos 2021 o según el ejercicio que corresponda. Y luego nos pide información del saldo a favor. Primero, el tipo de declaración, normal o complementaria o según corresponda. La fecha de presentación de la declaración. Es decir, tenemos que tener la declaración a la mano. El número de operación que tenemos. El importe del saldo a favor. ¿Sí? Y nos pregunta que si el importe de las devoluciones y o compensaciones sin incluir la actualización. Es decir, si ya habíamos compensado alguna parte o nos habían hecho una devolución parcial, tenemos que colocarlo ahí. Y finalmente, restando el saldo a favor menos las devoluciones o compensaciones que hayamos tenido, pues nos dice el importe solicitado en devolución. Si es cero, el importe de devoluciones y compensaciones, pues nuestro saldo a favor será igual al importe solicitado en devolución. ¿De acuerdo? Bien. Una vez hecho eso, hay que adjuntar el estado de cuenta. ¿El estado de cuenta de quién? De la cuenta que esté a nombre del contribuyente y que no sea mayor a 2 meses de antigüedad. Hay que adjuntar la carátula donde venga la clave interbancaria y los datos del contribuyente. ¿De acuerdo?